Bendición, mi gente, mi nombre es Alejandro Romero, o Lobo Patala, y les doy la bienvenida a un nuevo video informativo de su canal Irabo Aragua Ocha, donde el día de hoy estaremos tratando un tema muy interesante. Viene siendo las diferencias entre regla de Ocha, que es la práctica afrocubana, y la práctica orisa, que viene siendo la práctica tradicional. Vamos a hablar 12 puntos y los orígenes de una y la otra, ¿vale? Queden pendientes. Y asimismo comenzamos. La práctica tradicionalista o culto orisa tiene su inicio 5000 años atrás, tiene 5000 años de existencia. Fue la primera religión sobre la faz de la tierra, en la cuna de la humanidad, África. Su origen proviene de las tribus o etnias de Oyo, Oshogbo, Ife, etc. Mientras la regla de Ocha afrocubana, que es como se le denomina, empieza a partir de los años 1500 en Cuba, a partir de la trata de esclavos, de la trata hispano-inglesa. Cabe mencionar que desde que llega a Cuba se comienza a implementar un nuevo sistema, se comienza a impartir una adaptación, ya que los medios y el entorno no eran los adecuados para que ellos pudieran continuar con su estilo religioso y su estilo filosófico como lo hacían en sus tierras. Entonces comienzan a intervenir varias circunstancias en las cuales también ponían en riesgo su vida por sus mismas creencias. Entonces comienza este nuevo adepto, comienza esta nueva práctica, que es la que la mayoría de los que estamos viendo este video practicamos hoy en día. Mientras en la práctica tradicional orisa se apagó durante un tiempo, sobre todo en este transcurso de transculturación y opresión a tierras africanas. Pero a partir de inicios del siglo XIX, siglo XX, comienza a acrecentarse otra vez el culto, comienza a darse la labor de rescatar las prácticas y hasta la fecha de hoy otra vez toma el número de creyentes y de adeptos a la misma que tenía aproximadamente cuando empezó. Ahora vamos a lo verdaderamente interesante, los puntos que diferencian las prácticas entre la regla de Ocha afrocubana y la práctica orisa tradicional. Punto número 1. No hay ceremonia de leques o guerreros como en la tradición afrocubana, que es uno de los puntos clave para poder empezar. Punto número 2. No hay mucha separación entre Ifá tradicional y el culto orisa. Simplemente si alguien es agua o es oloriza, se elabora en conjunto. Cuando en la práctica afrocubana se ha marcado gran diferencia por las diferentes potestades que han acogido unos con los que llegan a la isla y otros que comienzan a acarrear los mismos fundamentos y por ende autodenominarse propietarios y fundadores de ellos, que es lo que pasa actualmente entre Ocha e Ifa, hablando en el punto de vista occidental. Punto número 3. No hay año de yaboraje, lo que nosotros estilamos vestir de blanco, un año después del asentamiento del santo en nuestra cabeza, la cariocha. En lo que es el culto orisa solo se usa simbólicamente durante el tiempo de consagración la ropa blanca, pero puede variar el color entre la deidad que se esté trabajando en esos momentos. En cambio, la Ocha afrocubana sí se emplea el año de Yabó, haciendo como esto un año de depuración y una manera de ir acogiendo una práctica, de ir acogiendo una disciplina dentro de la misma. El punto número 4 vendría siendo que en África, como tal, no se le denomina Osha a la práctica y creencia a los orichas, se le denomina culto orisa a las prácticas, cuando en Cuba se le denomina regla de Ocha, es decir, regla de la cabecera. Este es un término que cambia dependiendo de lo que estamos hablando, pero viene siendo prácticamente lo mismo o se origina del mismo punto. Punto número 5. En el culto orisa, la coronación se hace cabeza y pies. Es decir, que únicamente nos van a entregar nuestro Oricha Lakbatori, que es el que nos rige, y los pies, que vendría siendo el Ekwa. En la práctica afrocubana se entregan de 5 o más fundamentos dependiendo el Oricha Lakbatori que nos estemos coronando. Punto número 6.
En la práctica tradicional orisha se destapa la cabeza para cualquier tipo de ceremonia, mientras en la regla de ocha se estila taparla para evitar malas influencias en el ori de la persona. Punto número 7. En el culto orisa no todo nace del fundamento del padrino o de la madrina. El sacerdote más bien usa su ashe y sabiduría para consagrar dicho fundamento, cuando en la regla de ocha forzosamente tenemos que lavar el fundamento del padrino, que es de donde van a ser nuestro fundamento. Punto número 8. En la regla de ocha ha habido varias mezclas con diferentes culturas, como en la católica, lo vemos en el sincretismo religioso, que esto se dio por supervivencia. También vemos la influencia espiritual inglesa, que viene siendo de Allan Kardec, el espiritismo, la bóveda espiritual, influencias del Congo, muchas veces hasta el lenguaje que se puede mezclar entre una tierra y otra malamente, o cultura dahomeyana, mejor dicho, arará, que es donde también hay una gran mezcolanza o un gran choque cultural que influye en la práctica que tenemos hoy en día. Mientras en el culto orisha tradicional nunca ha sido aislada de otros grupos étnicos, y esto ha pasado desde antes de la esclavitud, donde se han mezclado o se han intercambiado cosas entre una tierra, una etnia y la misma etnia yoruba. Ahora, punto número 9. En tradicional no es tabú que la lluvia caiga sobre la cabeza de la persona o del iniciado. En lo afrocubano se cree todo lo contrario prácticamente, que nos puede generar algún atraso, nos puede generar alguna mala vivencia. Cuando en África se estila no mojarse, pero es más que nada para no dar un mal aspecto a los demás, ya que la ropa mojada puede generar una mala impresión. Punto número 10. El lenguaje en la regla de 8 se ha ido deteriorando o modificando con el paso del tiempo, en base a de qué pasa de boca en boca, de oído en oído, y cada quien a veces lo va diciendo de la manera que lo comprende y lo entiende. Como vamos hacia unas personas que en vez de decir elegua, dicen legua, y cuando el verdadero nombre quizás es elegba, como lo vemos en el tradicional, que ahí sí es básico aprender dialecto, cuando en algunas etnias de África se trata de mantener esta lengua como uso local, cuando en la afrocubana se ha perdido demasiado el cultivar esto en las casas, de que aprendan más dialecto y no mezclen tanto ni modifiquen la lengua, o que simplemente les hablen en español. Eso es lo que falta en lo afrocubano y diferencia al culto orisa. En el punto número 11 podemos ver que en el culto tradicional orisa se corona más de una vez la persona. Así se va especializando en cada deidad o cada orisha. Cuando en la afrocubana, en la regla de ocha, se mantiene la idea de que solamente se puede coronar una vez la persona. Una persona solamente puede soportar una corona, pero hay antecedentes de alakbas que se dice que les rectificaron el santo o les hicieron santo otra vez porque no les reconocían. Pero ¿cómo podemos saber nosotros si estuvo bien hecho o mal hecho? Simplemente sabemos que hay alakbas que se coronaron dos veces. Y esto nos arrastra a la misma práctica orisa. Y así llegamos al punto número 12 de este video, donde nos dice que en tradicional se cree que es más sano primero hacer Ifa y después hacer Idosu. Idosu viene siendo como coronación, más bien viene siendo coronación, lo que nosotros tenemos como Kariocha. Entonces, aquí se cree que puede ser al revés. Cuando en la afrocubana, en la regla de ocha, primeramente tenemos que pasar por la ocha, que es la base, para después pasar a Ifá y volvernos, en caso de los hombres, a Boni Orumila, un verdadero padre de los secretos que sabe en realidad los sacrificios, los secretos y todo lo que conlleva una tierra y la otra. ¿Vale? Y así mismo, mi gente, llegamos al final de este video, esperando que haya sido de su agrado y de su utilidad. Dudas y preguntas pueden dejarlo en los comentarios. Asimismo, si les ha gustado, compártanlo. Déjenoslo saber en sus comentarios si quieren una segunda parte, porque todavía faltan muchísimos más puntos que tratar respecto a este tema que es extenso. Entonces, háganoslo saber, ¿vale? Suscríbanse al canal,
de YouTube Irabo Aragua 8 o a la página de Facebook Irabo Aragua para más videos así. Temas de Ococam para ustedes para que siga creciendo esto de una manera bonita, sana, ¿vale? Mi nombre es Alejandro Romero o Lobo Bátala y no me voy sin antes recordarles, vivan en Ire y no caminen en Osopo. Hasta luego.